Hello, and welcome to El Inglés, usted y su sección podcast. Acá en el micrófono, Mr. Teacher. Y hoy estaremos hablando en este podcast número 7 para la sección INI 3111 y también el INU 4101, que es el mismo curso. INI es intensivo y abarca las unidades del curso regular INU 4101. ¿Ok? Entonces, en este podcast 7 hablaremos sobre los files 7A, 7B y 7C, 7A, 7B y 7C. Por supuesto, no se olvide suscribirse a mi canal de YouTube, Mr. Teacher, Teacher, mr.teacher. También a mi Instagram, Mr. Teacher 8, y también, por supuesto, a mi TikTok, que sería mrteacher-8. Estamos en todas las plataformas para usted. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Les parece? Vamos entonces con el file 7A. ¿Ya? Vamos con el file 7A de este curso. Recuerde que ya comenzando el 7A hablaremos mayormente del pasado. ¿Ya? El libro en pasado. Entonces, vamos con el título. 7A dice: At the National Portrait Gallery. At the National Portrait Gallery, que sería en la Galería Nacional de Retrato, algo así. Ya esa sería como su traducción. Y tenemos una pregunta asociada, como siempre, que sería Who was she? Who was she? ¿Quién era ella? She was a famous actress. She was a famous actress. ¿Ok? Buena pregunta. Línea gramatical, simple past. Vamos a comenzar con el pasado del verbo be, que corresponde was y were. ¿Ya? Ahí está esas. Es el pasado, digamos, del verbo to be. ¿Ok? Was and were. Bien, entonces, comencemos directamente con la línea gramatical. Vamos a la página 136. Si ustedes me acompañan a la página 136, ahí estaría todo esto. Página 136. Bien, entonces, Simple Past B. Como comenzamos el libro 1, también el 1A, digamos, el 1B también comienza con el pasado, perdón, con el verbo to be, pero en pasado. ¿Qué debemos saber en este libro? ¿Qué debemos saber? Bueno, vamos a dar unos ejemplos primero. Dice: President Reagan's wife was an actress. President Reagan's wife was an actress. She wasn't in class yesterday. Was she sick? The Beatles were famous in the 1960s. The Beatles were famous in the 1960s. Where were you last night? You weren't at home. Bien, todo lo que yo acabé de leer, ¿cierto? El presidente Ronald Reagan, la esposa del presidente Ronald Reagan, era una actriz. La segunda fue: ella no estaba en clases ayer, estaba enferma. Los Beatles fueron famosos en los 60s. ¿Dónde estabas tú la noche anterior? Tú no estabas en casa. Todo lo que es was, wasn't, was she, the Beatles were, ¿sí? We were you, sorry, where were you, you weren't, todo esto, wasn't, were, weren't and was, todo eso es el pasado del verbo to be. Recuerde que el pasado del verbo to be es el era, el estaba, porque el verbo to be es cero, estar, ¿sí? Entonces, usamos was, were, el pasado del verbo be, para hablar sobre el pasado. Es súper importante porque ahora ya no es presente, sino que es pasado. Lo utilizamos was, were para el pasado. A menudo usamos was y were con expresiones de tiempo en pasado. Por ejemplo, yesterday, ayer; last night, la noche anterior; in 1945, en 1945, etc. Podemos utilizar las expresiones de tiempo en pasado con el verbo was y were, por supuesto. También usamos was, were con el verbo born, de nacer. Por ejemplo,
I was born in Vietnam. I was born in Vietnam. Entonces, yo nací en Vietnam. Uno puede decir, por ejemplo, my mom was born in Melipilla. Mi mamá nació en Melipilla, etcétera. Bueno, como siempre existen tres tipos de oraciones y esta no es la excepción y por supuesto tenemos que was lo utilizamos en afirmativo para los sujetos I, he, she and it, o sea, los sujetos mayormente singulares. Y where lo utilizamos para los plurales. Por ejemplo, you, we and they. Pero alguien me puede decir, pero profe, you también es tú y indica una segunda persona singular. Por supuesto que está correcto, pero you también significa ustedes y esa es la razón que se considera como un plural porque hay dos sujetos en esa palabra. Entonces esa es la razón que va con where, ¿sí? La negación, por supuesto, es wasn't en cuanto a la negación del was y weren't, que es la negación del plural were. Y bueno, en cuanto a la pregunta, como bien sabemos, solamente se invierte el verbo con el sujeto, en este caso was y were irían al principio, luego vendría un sujeto y luego vendría el complemento. Y en la respuesta, depende del sujeto, por supuesto sería, si es afirmativo, yes I was, no I wasn't, yes you were, no you weren't. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la unidad 7A. ¿Qué recomiendo yo? Que hagan las actividades de la página 137. Complete the past sentences with was, wasn't, or were o weren't. Completar con el was o el wasn't, o también con el were y el weren't. Recuerden, si el sujeto es plural, tiene que ser were. Si es singular, tiene que ser was. Si es negativo singular, tiene que ser wasn't. Si es negativo plural, tiene que ser weren't. Si es una pregunta en singular, hablando del verbo to be en pasado, debería comenzar con was o debería comenzar con were. ¿Ya? También recuerde que hay dos tipos de preguntas, las preguntas sí o no y las preguntas con WH, porque las sí o no son las que comienzan con el verbo to be, was y were, ¿sí? En su pasado, por supuesto, pero también podemos colocar una WH, ¿cierto? Al principio de el verbo to be. Por ejemplo, where were you yesterday? Where, ¿dónde? Where estabas you, tú, ayer. Where were you yesterday? ¿Dónde estaba usted? Where were you yesterday? Para responder eso tiene que decir I was, yo estaba, no sé, at home, etc. ¿Me va siguiendo? ¿Se entiende un poco? Perfecto. Entonces haga los ejercicios de la página 137, ejercicio A y B. Y le va a ir excelente. Bueno, sigamos. La línea gramatical de esto, vocabulario es la formación de nuevas palabras. Ahora, para construir palabras en cuanto a profesiones, a menudo agregamos el término, ¿sí? ER o OR para un verbo. Por ejemplo, en el caso del verbo write, que es escribir, si queremos decir escritor, tenemos que decir writer, writer, o sea, termina con ER. En cuanto a actor, que sería act, actuar, decimos actor, actor, actor. ¿Me va siguiendo? Por supuesto. También a menudo, ahí vamos a dar unos ejemplos arriba, ¿sí? Y después seguimos con lo otro. Por ejemplo, tenemos act, actor, ¿sí? Sail, que es navegar, sailor, es el navegante. Play, que sería jugar, player sería jugador. Write, ya lo vimos, writer. Sing, cantar, singer, cantante. Business, bueno, ese vamos al tiro con eso. Design, ¿ok? Diseñar, designer, diseñador. Invent, inventar. Inventor sería el verbo, la profesión, inventor. También a menudo agregamos la terminación IAN o IST o
man and woman a ciertos sustantivos, a ciertas palabras. Por ejemplo, en el caso de business, que es negocio, decimos businessman o businesswoman, lo que son de finanzas. Businessman o businesswoman. ¿Sí? También tenemos la palabra, por ejemplo, music, musician. Muy bien. Tenemos más ejemplos. Dance, dancer, compose, eh, ¿sí? Composer. Tenemos politics, politician. Science, ciencia, scientist. Tenemos paint, pintar, painter, art, artist, music, musician. Todo lo que mencioné yo después sería la profesión. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, hagan los ejercicios de la página 137, por supuesto. Vamos entonces, y eso fue la unidad 7A. Vamos con la unidad 7B para que más o menos entienda de lo que estamos viendo. 7B, título, Chelsea Girls. Chelsea Girls, las chicas de Chelsea. Pregunta asociada, por supuesto, dice, What did they want to do? What did they want to do? ¿Qué querían hacer ellas? ¿Qué querían hacer ellas? They wanted to go to the match. They wanted to go to the match. Ellas querían ir al partido. Bien, entonces, they wanted to go to the match, querían ir al juego. Línea gramatical, regular verbs, verbos regulares y vocabulario, past time expressions, ¿ok? Expresiones de tiempo en pasado. Entonces, vamos a ir a la página 136 para darnos cuenta qué son estos verbos regulares. Recuerden que en la unidad 7A hablamos de el was y were, pero ahora hablaremos de el resto de los verbos. Y por supuesto, de todo verbo podemos transformarlo en pasado, por supuesto, pero aquí hay una diferencia. Y la diferencia es que existen verbos regulares y verbos irregulares. Y en esta unidad comenzaremos con los verbos regulares, ¿ok? Regular verbs. Voy a dar unos ejemplos, unos verbos, ya, que serían played, watched, lived, studied, ¿ok? Todos estos verbos que yo dije, que suenan muy similares a los verbos infinitivos, play, watch, live, and study, es muy diferente de decir played, watched, lived, studied. Todo lo que mencioné al último es aquellos verbos que terminan en ed. Y esa es una de las características principales de un verbo regular, que este verbo termina en ed. O sea, si queremos transformar un verbo regular en pasado, solamente tenemos que agregar ed. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos My grandfather lived in Sao Paulo when he was young. My grandfather lived. Mi abuelo vivió. Otra. We watched a good movie on TV last night. Vimos una película muy buena en la tele la noche anterior. Ahora, recuerde, lo que acabo de decir es que para transformar un verbo en pasado, si este verbo es regular, tenemos que agregar una ed o debe terminar en ed. Pero también debemos saber que hay unas reglas para colocar esta terminación ed. No todo el tiempo debemos colocar ed. También podemos colocar una d y una ied, ¿ya? Entonces, ¿cuándo colocamos la ed? Generalmente, la ed para transformar el verbo en pasado, por ejemplo, I play, I played, ¿sí? Eso es pasado, la terminación ed. Ahora, generalmente se coloca ed, o sea, esa es la regla general universal que se coloca ed para transformar un verbo en pasado, si este es regular. Pero, ¿qué pasa si el verbo termina en e? Por ejemplo, en el caso del verbo live, live termina en e. ¿Debemos agregar una ed más? No, solamente debemos agregar una d, porque la terminación debe ser ed, no eed. Entonces, esa es una de las reglas. O sea, por ejemplo, dance, que es regular, escribimos
A, N, C, E y D, porque ya termina ahí, termina con esta palabrita ed, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, la otra regla dice que si el verbo tiene consonante Y, por ejemplo, el verbo study, que es estudiar, este verbo en pasado tendría que ser de esta manera. S-T-U-D-I-E-D. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando es consonante Y, aplicamos la regla de quitamos la Y y agregamos IED. Y ahí termina con ED. ¿Sí? Perfecto. Studied. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es vocal consonante? O sea, vocal Y. Por ejemplo, play. No es lo mismo consonante Y que vocal Y en el caso de play. Entonces sería play, played. P-L-A-Y-E-D. Recuerde, solamente para consonante Y es donde nosotros aplicamos, quitamos la Y y IED. Pero ¿qué pasa si el verbo es un verbo de una sola sílaba? Por ejemplo, stop. Y cumple la regla vocal consonante. Porque stop se deletrea S-T-O-P. ¿Sí? Stop. Una sílaba. Una regla. Perfecto. Se cumple. El segundo criterio. ¿Termina en vocal consonante? Sí. Porque O-P. Stop. Cuando pasa eso, ¿sí? Cuando existe eso, tenemos que aplicar otra regla que dice que duplicamos la última consonante del verbo y agregamos ed. Por ejemplo, stop, su cumple con todos los criterios antes mencionados, por ende, el pasado de ese verbo sería S-T-O-P-P-E-D. ¿Se entiende? Esas son las reglas para que ustedes vayan escuchando nuevamente esa parte. Ahora, lo bueno de los verbos en pasado, ¿sí? En el cuanto a los verbos regulares, ¿sí? Estamos hablando, recuerde, el resto de los verbos, no del verbo to be, porque el verbo to be es especial, pero estamos hablando del resto de los verbos, cualquier otro verbo. Sucede que el pasado simple, ¿sí? En cuanto al regular, es la misma para todas las personas. Recuerde que en el presente nosotros agregamos una S para he, she, it, ¿sí? Un doesn't, etc. Pero aquí no. Aquí para todos los sujetos corre la misma regla. Así que ahí nos aliviaremos el peso. Porque si hablamos de ella, utilizamos el verbo en pasado. Si utilizamos el yo, el verbo en pasado tal cual. No le agrego eso, no le agrego nada, sino que la misma transformación para todo. Bien, también, por supuesto, existen oraciones negativas, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de oraciones negativas, debemos utilizar un auxiliar. Y el auxiliar para oraciones negativas es didn't. Ahora, ¿cómo sería la estructura? Por supuesto, sería sujeto, cualquier sujeto. O sea, del que yo quiera hablar, si sea un singular o un plural, un él, un ella, un nosotros o nosotras, cualquiera, el auxiliar vendría después del sujeto, didn't, ¿sí? Luego viene el verbo, pero este verbo tiene que ser en infinitivo, o sea, no puede estar en pasado, ¿ya? Entonces recuerde que el auxiliar cumple esa función, la función de negar y también de transformar el verbo en pasado. Entonces no estaría correcto decir I didn't play it, ¿ya? No, yo lo estoy pronunciando así, no se pronuncia así, pero para que se entienda que no debe ser así. Tiene que ser I didn't play. I didn't play. Así tal cual. ¿Sí? Porque el auxiliar didn't cumple la función. Recuérdalo bien. Pero ¿qué pasa si hablamos de preguntas? Bueno, en preguntas también necesitamos un auxiliar y ese auxiliar es el auxiliar llamado did. Did iría como auxiliar al principio, luego vendría el sujeto cualquiera, luego vendría el verbo y luego vendría el complemento. ¿Sí? Entonces utilizamos auxiliares para negar didn't y para pregunta did más su verbo o más el verbo en su forma base, ¿sí? Para preguntas y negación. Didn't para negaciones y did para preguntas. ¿Ok? Así que eso es importante. ¿Me va siguiendo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la pronunciación? ¿Qué pasa con la pronunciación de esto? Bueno, no todo se pronuncia así. Por ejemplo, watch it, o play it, o leave it, o stop it, o study it, o want it. No todos se pronuncian así. Hay algunos que se pronuncian así, pero no todos se pronuncian así. Pero cuando se pronuncia, por ejemplo, wanted, o started, o needed, ¿en qué casos?
Bueno, se pronuncia así cuando el verbo termina en T y en D. Si este es regular, por supuesto. O sea, tiene que cumplir ese criterio, que sea regular primero. Si es regular y termina en T, entonces ahí sí sería started o wanted. Pero si no es así y termina con una otra consonante, ya ahí se divide en aquellas que producen una vibración en su garganta y otras que no producen una vibración. Si aquellas consonantes no vibran, por ejemplo en watch, watch que es ver, watch a TV, ¿cierto? Watch TV o watch Netflix, ¿sí? Entonces ahí sería, vemos, el pasado sería watched. Entonces, watched sería el, no watch it, sería watched. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esta consonante vibra? Por ejemplo, en el verbo live. Live, vibración ahí, ¿sí? Entonces, si vibra y es regular y queremos transformar el verbo en pasado, sería lived. Lived. Lived, no lived. Lived. Terminación de. Entonces, como resumen, para la terminación ed existen tres tipos de pronunciación. Una con id, si es que el verbo termina en t y en d, y transformado en pasado, por supuesto. Si vibra la última consonante, por ejemplo en v, live, se termina en d, lived. Si no vibra, por ejemplo en watch, no vibra la garganta así, sería terminación t, watched. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Y eso sería en cuanto a la unidad 7b y ejercicios de la página 137, 7b. Reescriba las oraciones en el pasado simple con yesterday. Todas las oraciones en presente, transfórmenlas en pasado regular, ¿sí? Negaciones, preguntas, entre otras, más yesterday. Y la B dice completar las oraciones con un verbo en el pasado simple. Todos esos verbos están ahí y debemos transformarlo en el pasado simple. Vamos con la siguiente. En esta misma unidad tenemos vocabulario de past time expression, expresiones de tiempo en pasado. Tenemos yesterday morning, ayer en la mañana, last night, la noche anterior, last month, el mes anterior, 3 days ago, 3 días atrás, 5 minutes ago, 5 minutos atrás, last week, la semana pasada, last summer, el verano pasado, a year ago, un año atrás, y in 2009, en 2009. ¿Sí? Ahora, importante nota al pie, no decimos the last week o the last month, decimos last week y last month, no decimos de, no aplicamos el de ahí, no podemos decir the last, por ejemplo, teacher, I studied English the last week. No, I studied English last week. Ahí sí. ¿Ya? Entonces no se aplica el de en esos casos. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Perfecto. No se olvide suscribirse y comentar este video en YouTube. Y también seguirme en mi Instagram, MrTeacher8, mr.teacher, canal de YouTube. Y también seguirme en mi TikTok, mrteacher-8. Vamos con la unidad 7C, rápidamente, por supuesto que sí. Dice, título, A Night to Remember. A Night to Remember, una noche para recordar. Pregunta asociada, What did you do? ¿Qué hiciste? Respuesta, We went to a restaurant. Fuimos a un restaurante. Entonces tenemos ahí de nuevo un did y ahora tenemos un do que nos aparece ahí y también nos aparece un went. ¿Qué será todo esto? ¿Qué tipo de verbos son? Lo veremos ahora. Línea gramatical, simple past, pasado simple, irregular verbs, verbos irregulares, vocabulario relacionado a los verbos go, have y get con expresiones comunes que utilizamos que van en conjunto con esto. Bien, vamos entonces. Vamos con la línea gramatical, por supuesto, de esto. Vamos a la página 136, ¿sí? Página 136. Y bueno, ya hablamos de el resto de los verbos, ¿sí? Que se dividen en verbos regulares y verbos irregulares,
¿ya? Estamos hablando del resto de los verbos porque estos restos de los verbos, a excepción del verbo to be, utilizan auxiliares y requieren una transformación en ciertos casos, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, hablaremos de el verbos irregulares. Recuerde que ya en el 7b, la unidad 7b, explicamos qué son los verbos regulares y ahora vamos a explicar la diferencia y qué son los verbos irregulares y vamos a empezar con unos ejemplos. Dice, I went to Canada last month. I went to Canada last month. Yo fui a Canadá el mes pasado. Negación. I didn't go to Toronto. Yo no fui a Toronto. Pregunta, ¿Did you go to Montreal? ¿Fuiste a Montreal? Bueno, ahí vemos la afirmación, escuchamos la negación y escuchamos una pregunta. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, usamos la forma irregular de un verbo solamente en afirmativo. Ahora, ¿qué es un verbo irregular? Bueno, un verbo irregular es aquel verbo, ¿sí?, que en su forma pasada no se, digamos, cambia completamente su forma, ¿ya? Esa es como para que se comprenda. Entonces, el verbo regular es fácil transformarlo porque solamente se le agrega una ed, una d, una ied. Eso fue lo que explicamos en el podcast 7b, o sea, la unidad 7b. Ahora, la dificultad es que tenemos que aprendernos mucho más formas porque no basta con hacer una transformación, sino que cambia completamente su forma. Por ejemplo, go es un verbo irregular y su pasado es went. Cambia completamente su forma, sufre una transformación completa. Lo mismo pasa con el verbo see, que es ver, su pasado sería saw. I saw a movie last night. Yo vi una película la noche anterior. ¿Ok? Entonces, también para esta categoría solamente es un tipo de verbo, ¿ya? O sea, recuerde que el verbo to be es un verbo único, ¿ok? Que tiene su propia negación, que tiene su propia forma de pregunta, pero el resto de los verbos se dividen, si queremos hablar en pasado, de verbos regulares e irregulares y siguen ciertas reglas, ¿ok? Entonces, en afirmativo cambian su forma, ¿cierto? Sean regulares con ed y con irregulares cambian completamente su forma. Para eso usted tiene que ir a ver la lista de lista de verbos irregulares, página 165. Eso es lo que yo le recomiendo que estudie, ¿sí? Para que expanda un poquito su vocabulario y le va a servir mucho. Pero ¿qué pasa si queremos hablar de oraciones negativas con un verbo, ¿sí?, en pasado? Bueno, dijimos que tenemos que utilizar el auxiliar el didn't. El auxiliar didn't nos sirve a nosotros para negar una oración en pasado. Y el verbo se mantiene. Lo mismo que en un regular, pasa lo mismo con un verbo irregular. Solamente se utiliza el auxiliar didn't. Por ejemplo, como en el ejemplo, dice I didn't go to Toronto. Yo no fui. No dice I didn't went. Dice I didn't go. Porque el didn't cumple transformación, cumple la función de transformar el verbo, esa oración, en pasado y aparte la niega. ¿Ya? O sea, no necesito el went ahí, porque el auxiliar cumple esa función. Y también para preguntas, lo mismo que en la unidad 7b, utilizamos el auxiliar did, porque recuerda que estamos en el pasado. Did. Did más sujeto más el verbo en infinitivo, no en pasado, más el complemento. Pero también existen preguntas con WH y esa WH va al principio del auxiliar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, where did you go? ¿Dónde? Miren, where, escuchen, where did you go? No, where did you went? ¿Ok? Where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? Y ahora, si fueran plural sería where did you play? Where did you play? Eso es regular, ¿sí? Porque play es regular. Entonces, aún cumple la misma regla. O sea, el auxiliar did y el verbo en infinitivo. Where did you go? En este caso que es pasado. ¿Me van siguiendo? Entonces, utilizamos auxiliares negativos. Sería para, o sea, el auxiliar para oraciones negativas, didn't. El auxiliar para preguntas, did. ¿Ya? Y todo lo demás tiene que ser en el verbo principal en
infinitivo, o sea, su forma base, no conjugada. La única vez que el verbo va a ser transformado, sea regular o en este caso que estamos viendo irregular, sería en afirmativo, nada más. Recuérdenlo, eso es pregunta de prueba. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Y voy a decir el presente y el pasado. Go, went, es el ir, go, y went es el pasado. Have, tener, had. Get, got. Teach, taught. Hear, heard. Feel, felt. Live, left. Lose, lost. Meet, met. See, saw, where, were, speak, spoke, do y did. Ahí está la lista de verbos, ¿sí? La primera era ir, la segunda es tener, la otra es levantarse en cuanto a get up, got up, ¿sí? Llegar, conseguir. Teach, enseñar, taught. Hear es oír, heard, el pasado. Feel, sentir, felt es el pasado. Live, dejar, left es el pasado. Lose, perder, lost, el pasado de perder. Meet, reunirse, encontrarse, met es el pasado. See, ver, saw, el pasado. Wear, usar, were, el pasado. Speak, hablar, spoke. Y finalmente do, hacer, did. ¿Sí? Eso fue lo que vimos. También, recuerde que íbamos a ver tres tipos de verbos, que sería have, que sería get y que sería... déjeme ver que lo tengo aquí mismo, aquí mismo. Esto está pasando ahora mismo, por supuesto. Esto está en vivo. Sí, go, have y get. Ahora, más que... ya explicamos el pasado de esos verbos. Go, went, have, had y get, got. Pero estos verbos se pueden utilizar para utilizar más expresiones, digamos, y expandir un poquito el vocabulario. Ahora, si vamos a la página 160, y ahí aparece una lista y unos dibujitos, ¿sí? Con todo lo que se puede utilizar con go. Go en su forma presente podemos utilizarlo con un transporte. Go by bus, go by car, go by plane, ¿sí? Eso es ir en bus, en micro, ir en auto, ir en avión. Pero su pasado sería went. Went by bus, went by car, went by plane. Ahora, no confundirse. Aquí dice go para expandir vocabulario, pero si usted, por ejemplo, dice I went by bus, o sea, yo dije, usted me dice I go by bus yesterday, yo fui en micro ayer, está incorrecto porque me dijo I go by bus. Me tiene que decir I went by bus. No quiero que se confundan acá, solamente estoy diciendo y estamos explicando de que el go puede ser utilizado en transporte y en su pasado tiene que ser transformado, por supuesto. ¿Sí? También uno puede decir fui a la casa, por ejemplo, go home, en su pasado sería went home. Salir, go out, went out es salir, su pasado. Go shopping, ir de compras, went shopping es su pasado. To a restaurant, go to a restaurant, ir a un restaurante, went to a restaurant, ¿sí? Por ejemplo, ir a la playa, I go to the beach, ¿cierto? Eso es lo que veíamos en presente, pero went to the beach. En cuanto a una rutina, ¿qué hizo la semana pasada? Teacher, I went to the beach. No I go to the beach, porque go es presente. Went es el que necesitamos. I went to the beach, ¿ok? Ahora, esas son algunas expresiones. También para have, también tenemos varias expresiones, por ejemplo, en cuanto a un objeto propio. I have a car, I have a bike. Yo tengo eso, ¿sí? También un cabello, I have long hair. Si hablamos de comidas, ¿cierto? Breakfast, lunch and dinner, utilizamos have. También para un trago, I have a drink. Si pasó un buen tiempo, have a good time. Su pasado, had a good time, ¿sí? A sandwich, have a sandwich. Su pasado, had a sandwich, ¿sí? Y cualquier posesión. Y para get utilizamos, tiene varios significados get, ¿cierto? Para levantarse decimos get up, su pasado es got up. Vestirse, ¿sí? Vestirse también utilizamos ahí get dressed. Got dressed es el pasado. Get home, llegar a casa, got home es el pasado. ¿Sí? Página 160 y tiene varias expresiones que usted puede practicar, ¿ok? Por ejemplo, yesterday I got up early, me levanté temprano. I had breakfast in a café, ¿cierto? Desayuné en un café y I went shopping y fui a comprar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que vimos hoy? Bueno, básicamente fue un resumen de lo que es la unidad 7A, 7B, 7C.
¿sí? Lo que es el inicio del pasado. Recuerde escribir sobre o practicar la escritura sobre a memorable night o a memorable day, un día memorable que haya tenido, ¿sí? Porque tiene que practicar el writing también para recordarse y utilizar vocabulario también y eso tiene parte de la prueba, por supuesto. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Vamos con el podcast 8, por supuesto. Espérenlo, ya pronto va. Así que gracias por escuchar. No se olvide suscribirse, comentar este video que está hecho con mucho cariño para las secciones que me escuchan, INI 3111 y no 41011, ¿sí? 4101, perdón. Así que gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Bye bye, cuídense.